Mi abuela cambió su testamento en secreto después de ver lo que mi madre le hacía a mi hijo. Pero eso no fue lo peor. La abuela empezó a tejer otra vez, como cada tarde. Pero esa vez no lo hacía en el sillón del patio, sino encerrada en su habitación. La lana era gris, y sus manos temblaban. Escuchó el llanto de Leo por debajo de la puerta, y no abrió. Leo dejó caer el tenedor al suelo. No lloró, no protestó. Solo bajó la cabeza como si supiera que eso bastaba para que mamá se molestara. El sonido metálico del tenedor rebotó en el suelo de cerámica y se hizo un silencio incómodo, espeso, casi táctil. Mi madre no dijo nada al principio. Solo apretó los labios y frunció el ceño mientras terminaba de cortar la carne de su plato. El tenedor de Leo seguía allí, brillando entre las baldosas. Yo lo observaba todo en cámara lenta. Levántalo, dijo finalmente. Pero no fue una sugerencia. Fue una orden seca, afilada. Leo miró hacia mí, esperando una especie de rescate. No lo recibió. Desde que nos mudamos a casa de la abuela, mi madre se comportaba como si el tiempo hubiera retrocedido. Como si yo siguiera teniendo 10 años y ella aún tuviera el poder de controlar cada gesto, cada palabra, cada respiración. Y ahora lo hacía con Leo. Sin filtros. Sin pausa. ¿Quieres que te dé una razón para llorar de verdad?, murmuró ella cuando él tardó más de 3 segundos en reaccionar. Yo solía defenderla. Solía decirme que solo era estricta. Que lo hacía por nuestro bien. Pero esa noche, mientras veía a mi hijo recoger el tenedor con las manos temblorosas, no pude seguir justificándola. La abuela no dijo nada. Desde la cabecera de la mesa, solo desvió la mirada hacia la ventana. Pero apretó con fuerza la servilleta entre sus dedos. Mi madre siempre decía que los niños eran como arcilla, si no los moldeabas tú, alguien más lo haría. Esa frase siempre me había parecido dura, pero ahora sonaba directamente cruel. Cuando yo tenía la edad de Leo, mamá me obligaba a practicar piano con metrónomo incluso los domingos. Me hacía repetir escalas hasta que se me entumecían los dedos. Una vez, al equivocarme, rompió la partitura con una tijera. Leo volvió a su silla y bajó la cabeza. Come, dijo mi madre. Y si se te cae algo más, no cenas. No quiero, susurró él. ¿Perdón? No quiero más, repitió, con voz casi inaudible. La abuela dejó el tenedor sobre su plato con un golpe seco. Ya no tiene hambre, dijo sin mirarla. Y luego se levantó con la espalda recta, más alta de lo que recordaba, y salió del comedor en silencio. Nadie habló durante el resto de la cena. Pero el aire en la casa cambió. Algo se movió. Algo que ya no volvería a su sitio. Esa noche, Leo durmió abrazado a mi almohada. Y yo me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo que por primera vez, quizás, no estaba solo. La abuela dejó 2 rebanadas de pan sobre la mesa, como cada mañana. Pero esa vez no preparó café. Ni encendió la radio. Se quedó de pie junto al fregadero, mirando hacia el patio con la misma inmovilidad de las estatuas de mármol. ¿No desayunas, abuela?, pregunté, intentando sonar casual. Ella no respondió. Solo levantó ligeramente el mentón, como si oliera algo agrio en el ambiente. Mamá entró con pasos firmes, como si la casa le perteneciera desde siempre. Tomó una de las rebanadas, y sin mirar a nadie, dijo: Leo se hace el enfermo para no ir al colegio. No me sorprendería que hayas empezado a enseñarle a manipular desde ya. No respondí. A veces, el silencio es la única forma de resistencia. ¿Y tú qué opinas, mamá?, preguntó, dirigiéndose a la abuela sin esperarlo realmente. Ella solo giró ligeramente la cabeza. Después volvió a mirar al jardín. En mi interior, aún quería pensar que exageraba. Que mi madre era dura, sí, pero que sus intenciones seguían siendo buenas. Que quizás yo estaba proyectando, confundiendo severidad con maltrato. A fin de cuentas, así nos crió. Y aquí estoy. ¿No? Tu madre solo quiere que seas fuerte, me decía siempre mi padre. Pero él ya no estaba. Y yo no era fuerte. Solo estaba cansado.
Una vez, con 5 años, me encerró en el baño por romper una figura de cerámica. Me dejó ahí 1 hora entera con la luz apagada. Lloré hasta quedarme dormido en el suelo frío. Leo se levantó del sofá con su manta todavía arrastrando por el suelo. Se me abrazó a la pierna sin decir nada. No quería ir al colegio. No quería quedarse tampoco. Mamá lo miró con esa expresión de decepción anticipada que tanto conocía. No lo estás criando. Lo estás debilitando. Tiene 6 años. Está cansado. Eso es todo. Le dije. Tiene 6 años y ya sabe cómo salirse con la suya. No es cansancio. Es manipulación. ¿Y tú qué sabes de cansancio, mamá? La frase se escapó antes de que pudiera detenerla. Hubo un silencio que se hizo pesado, espeso. Ella me miró con algo parecido al desprecio. O peor, decepción. Cuando lo críes solo, hablamos. Dijo, dejando la rebanada de pan a medio comer. Volvió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. La abuela seguía allí, sin moverse. Solo después de un rato, murmuró. Hay heridas que no se ven. Pero igual sangran. Y ese día, por primera vez, me pregunté si ella también fue víctima alguna vez. Si por eso no hablaba. Si por eso miraba hacia otro lado, pero esta vez, no. Leo y yo nos quedamos solos en la cocina. El pan se endureció sin que nadie lo tocara. Leo dejó de silbar. Siempre lo hacía mientras dibujaba en el suelo del pasillo. Eran melodías inventadas, sin forma ni ritmo, pero llenaban la casa. Hasta que un día se detuvieron. Simplemente, dejó de hacerlo. ¿No vas a pintar hoy? Le pregunté, al verlo frente al papel en blanco. Se encogió de hombros. Dibujó una línea, la borró. Y luego guardó los lápices sin decir palabra. Yo me repetía que era solo una etapa. Que todos los niños tienen días raros. Que el silencio también podía ser parte del crecimiento. Pero la verdad era otra. Él estaba apagándose. Mi madre comenzó a usar una nueva expresión, niño consentido. Se la oí primero una mañana, mientras recogía los juguetes que él había dejado en el salón. Luego la repitió delante de la abuela. Y después, delante de Leo. No es normal que un niño de su edad no sepa obedecer una instrucción básica. Tienes que ponerle límites. Así no va a durar ni un mes en primaria. Yo asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir cada mañana. Pero por dentro me hervía la sangre. Cuando tú tenías su edad, ya sabías hacerte la cama y calentar tu propio desayuno. Esa frase, repetida como mantra desde que tengo memoria, empezó a doler distinto cuando la escuchó Leo. Me miró con unos ojos que no entendían, pero sentían. Y eso fue peor. Una tarde encontré su cuaderno de dibujo. Todas las hojas tenían algo en común, casas con ventanas pequeñas. Personas sin rostro. Y una figura, pequeña, en una esquina, siempre sola. Me temblaron las manos. No lo quise interpretar, pero el cuerpo ya lo sabía. Cuando yo tenía 6 años, escondía mis juguetes rotos bajo la cama para que mamá no los viera. Ella decía que quien no cuida lo que tiene, no merece tener nada. A veces los tiraba a la basura sin decirme nada. Yo me enteraba por el silencio de mis estanterías. Leo dejó de preguntar si podíamos ver una peli por la noche. Dejó de pedirme cuentos. Se dormía solo, sin exigir nada. Un día lo encontré sentado en el porche, en completo silencio, mirando cómo las hormigas arrastraban una miga de pan. La luz del atardecer le tocaba apenas un lado del rostro. ¿En qué piensas? Le pregunté. En nada. ¿Y en qué sientes? Se encogió de hombros. Y eso dolió más que cualquier palabra. Mamá pasó por detrás con una cesta de ropa limpia. Lo miró con ese juicio mudo que ya me era familiar. La abuela tejía en la sala, pero sus manos iban más lentas. Como si ya supiera hacia dónde iba todo esto. Esa noche, guardé su cuaderno de dibujo en mi mochila. No sabía por qué. Solo sentí que debía hacerlo.
La abuela dejó caer una cuchara al fregadero y el sonido metálico me llevó, sin aviso, a otra cocina. Otro tiempo. Otra infancia. Era una mañana de invierno y yo tenía fiebre. Recuerdo estar temblando en una silla alta, con una manta que no abrigaba suficiente. Mamá revolvía sopa sin mirarme. Dijo que exageraba. Que si tenía fuerzas para quejarme, tenía fuerzas para ir al colegio. Volví a ese recuerdo mientras servía el desayuno de Leo. Él apenas probó el zumo. Mamá, desde su rincón en la mesa, levantó la ceja con desaprobación casi teatral. Estás enseñándole a fingir. No lo ayudas. Lo estás volviendo débil. Pero esta vez la abuela habló antes que yo. ¿Y tú a quién ayudaste? Fue apenas un susurro, pero suficiente para helar el aire. Mi madre giró lentamente la cabeza, como si no entendiera la pregunta. O fingiera no hacerlo. No empecemos, mamá. No tengo paciencia para tus indirectas hoy. No era una indirecta. Y luego volvió al silencio, como si ya no hubiera nada más que decir. Tú no sabes lo que fue criar sola. Esa era la frase que siempre usaba mamá. Y yo, por respeto, por culpa o por costumbre, nunca la rebatí. Pero ese día, algo se quebró en su tono. Como si ya no tuviera fuerza ni siquiera para imponerse. Esa noche me encerré en el lavadero, buscando una linterna. Y entre las cajas viejas, encontré una agenda antigua. La letra de la abuela, ordenada, pausada. Páginas llenas de anotaciones, fechas, medicinas, comidas. Y nombres. El mío, repetido muchas veces. En una hoja, leí, hoy lloró porque ella le gritó frente a todos. Dijo que no quería crecer si crecer era eso. Cerré la agenda con el corazón encogido. No recordaba esa escena, pero sí esa sensación. Y pensar que Leo quizás la estaba viviendo ahora, dolía de otra manera. Vi la luz del pasillo encenderse. Leo había salido de su cuarto. ¿Dónde estás, papi? Aquí, campeón. Se acercó descalzo, con la manta colgando de un hombro. Tuve un sueño feo. Lo abracé sin decir nada. El olor de su cabello, tibio y lleno de infancia, me quebró por dentro. La abuela pasó por el pasillo sin mirarnos, pero dejó una linterna encendida en el suelo, junto a la puerta del lavadero. Un gesto pequeño. Pero claro. Ella también estaba recordando. Desperté antes que el despertador. No por insomnio, sino por inercia. Como si el cuerpo supiera que aún sin sueños, la vida seguía. La luz de la ventana era gris, y el aire olía a humedad y pan viejo. Leo seguía dormido, hecho un ovillo en mi lado de la cama. Respiraba con un silbido leve, casi imperceptible. Le acaricié el pelo con cuidado, sin despertarlo. Solo necesitaba ese contacto para no venirme abajo. En la cocina, mamá ya estaba preparando su café. La cafetera silbaba y el aroma llenaba el ambiente con una falsa sensación de hogar. La abuela no estaba. Desde hacía unos días, salía temprano sin decir a dónde. Nadie preguntaba. Hoy hay reunión en el colegio, dije, mientras me servía agua. ¿Y eso qué tiene de especial? Nada. Solo te lo digo. No hace falta que me informes de todo. Yo ya cumplí con criarte. Lo que hagas ahora es tu problema. La taza tembló un poco cuando la dejó sobre la mesa. Me fijé en eso. En el leve derrame del café sobre el platito. En cómo no lo limpió. Criar no es proteger. Es endurecer. Esa era otra de sus frases favoritas. Pero a veces la dureza solo deja grietas. En el colegio, la psicopedagoga me recibió con una sonrisa tibia. Leo dibujaba personas sin rostro, me dijo, evitaba contacto visual y no participaba en juegos de grupo. No queremos alarmarte, pero es importante intervenir a tiempo. Asentí, como si esas palabras fueran nuevas. Pero ya lo sabía. Lo sentía cada noche en su cuerpo tenso. En sus silencios. En las frases que no decía. De vuelta a casa, vi desde el coche a la abuela sentada frente a un despacho de abogados. Estaba sola.
Mantuve el motor encendido un momento, observándola a través del cristal. Sostenía una carpeta negra contra el pecho, con ambas manos. Parecía más pequeña que de costumbre. Más frágil. No dije nada. No me acerqué. Solo supe que algo estaba cambiando. No en ella. En todo. Al entrar, encontré a Leo dormido en el sofá. Tenía una de sus mantas arrastrando por el suelo, como siempre. Pero había un dibujo nuevo sobre la mesa. Era una casa. Dos figuras. Una más grande, con cabello largo, al lado. Y en la esquina, una abuela, con una bufanda gris. Me senté a su lado sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Pero dentro de mí, algo vibraba. Como estática en una radio antigua. La cuchara tintineó contra el borde del vaso cuando Leo removió el yogur. No estaba comiendo, solo dibujando círculos lentos con la cuchara, como si removiera pensamientos. Mamá hojeaba el periódico en la sala, con las gafas mal puestas en la punta de la nariz. De vez en cuando lo miraba de reojo. A mí me ignoraba por completo. Pero la tensión en sus hombros delataba que sabía que la miraba. Que la escuchaba. La abuela llegó más tarde que de costumbre. Su bufanda gris, la misma de siempre, colgaba torcida, y traía una carpeta del mismo color bajo el brazo. Se detuvo al ver a Leo en la cocina. ¿Has comido, mi niño? Leo negó con la cabeza. La abuela dejó la carpeta en la mesa y empezó a prepararle una tostada. Como si eso bastara. Como si el amor pudiera untarse con mantequilla. Yo observaba cada gesto con una precisión nueva. Me había vuelto hipersensible a los detalles. A los suspiros. A los murmullos que se ahogaban antes de hacerse palabra. Mamá carraspeó desde la sala. El niño está aprendiendo a manipular a las mujeres de la casa. Primero tú. Ahora ella. La abuela no contestó. Solo empujó suavemente el plato hacia Leo. Luego, sin mirar a mi madre, dijo. A veces, lo único que aprenden, es a tener miedo. No seas ridícula, mamá. Aquí nadie tiene miedo. Mentira. Leo sí. Y yo también. Esa noche, la abuela me llamó a su habitación. No era algo habitual. La puerta estaba entreabierta y ella estaba sentada en el borde de la cama, con la carpeta gris abierta sobre las piernas. Voy a cambiar mi testamento, dijo sin rodeos. ¿Por qué? Porque ya no confío. No supe qué responder. Me ofreció un papel. Quiero que esto se quede contigo. Por si me pasa algo. Nadie más lo sabe. Era una copia firmada. Un borrador. En la herencia, había dejado todo a Leo. Con mi custodia. Explicaba que era por razones éticas, emocionales, y de protección. Mi estómago se encogió. ¿Estás bien, abuela? Sí. Pero he aprendido a reconocer ciertas miradas. Y a no mirar hacia otro lado. Recordé una vez, con 10 años, cuando me caí por las escaleras del colegio. Mamá no fue a buscarme. Dijo que era una buena lección. Que debía aprender a levantarme solo. Llegué a casa con la ropa rota y la rodilla sangrando. Ella solo me preguntó si había sacado buena nota en matemáticas. La abuela se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos. No puedo cambiar el pasado. Pero sí a quien dejo mis certezas. Leo entró en ese momento, con un libro en la mano. Se subió a la cama sin pedir permiso y apoyó la cabeza en su regazo. Ella le acarició el pelo. Y por primera vez, sentí que el silencio no pesaba. Solo cubría. La taza estaba rota. Una pequeña grieta en el borde, apenas visible, pero suficiente para que el café se derramara con cada sorbo. Era la taza que siempre usaba mi madre, la que decía que tenía el tamaño justo. La dejé sobre la encimera sin decir nada. Leo había empezado a escribir palabras sueltas en su cuaderno. No frases. Palabras. Una por página. Lejos. Tibio. Sombra. Las leía como si intentara armar un mensaje secreto desde su mundo interior.
Esa mañana, mientras yo cargaba la lavadora, escuché algo que me hizo detener en seco. Tu abuela se va a morir pronto. No deberías encariñarte tanto. Era la voz de mamá. Baja, pero clara. Leo no respondió. Solo el silencio. Salí al pasillo. Ella estaba de pie en la puerta de su cuarto, cruzada de brazos. Leo frente a ella, con el cuaderno cerrado entre las manos. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Que no es sano crear apegos falsos. ¿Y tú quién eres para decidir qué es sano? Ella me miró con esa expresión de superioridad teñida de lástima que usaba cuando yo era niño. Como si supiera algo que yo aún no había aprendido. Como si ser madre consistiera en aplastar para formar carácter. Estoy enseñándole a sobrevivir. ¿A qué? ¿A la crueldad? Ella sonrió, apenas. La vida no es un refugio. Leo se fue a su cuarto sin decir palabra. Cerró la puerta con más suavidad de la esperada. Yo me quedé ahí, de pie, sintiendo que algo acababa de romperse por dentro. Como esa taza. Esa noche, la abuela me llamó de nuevo. Me entregó una caja pequeña de madera. Dentro había recortes, fotografías, una medalla vieja, un mechón de cabello infantil. Son tuyas. Guardé lo que pude. Entre los papeles había una nota manuscrita de mi padre: si un día dudas de ti, recuerda esto, tuviste la herida antes que nadie. Me costó respirar. La abuela me miró con una mezcla de ternura y cansancio. Hay algo que deberías saber. Tu madre no siempre fue así. O tal vez sí, pero no con todos. ¿Qué quieres decir? Que algunas personas solo muestran su rostro con los más indefensos. Recordé a Leo diciéndome: creo que la abuela me quiere más que nadie. ¿Y cómo lo dijo? No como celebración. Sino como descubrimiento. Como si lo que sentía fuera demasiado nuevo. Fui a su cuarto. Estaba dormido, abrazado al cuaderno. Lo abrí con cuidado. En la última página había una sola palabra: ojalá. Lo arropé sin despertarlo. Cerré la puerta. Y supe, en ese instante, que ya no podía quedarme quieto. Empecé con una libreta pequeña, de tapas negras. Escribí fechas. Frases sueltas. Reacciones de Leo. Palabras de mi madre. No para hacer justicia. Para no olvidar. La abuela me prestó su antiguo portátil. Guardado en el armario desde hacía años. Lo encendimos juntos. Tardó eternidades en arrancar, como si también él despertara de un largo letargo. Copiamos la documentación del testamento. Le hicimos fotos. Las guardamos en una carpeta que llamé por si acaso. Mientras tanto, Leo dibujaba. Últimamente, sus dibujos tenían ventanas abiertas. Algunas con flores. Pequeños signos que me hacían pensar que aún estábamos a tiempo. A tiempo de salvar algo. La abuela fue al médico. Volvió con el semblante más serio de lo habitual. No quiso decir nada, pero noté que sus manos temblaban más. Y que a veces, al subir las escaleras, se quedaba mirando un punto invisible en la pared como si allí hubiera una respuesta que no llegaba. Yo no pregunté. Pero empecé a preparar todo. Por dentro y por fuera. Siempre ten un plan. Y uno de repuesto. Eso me decía ella cuando niño. Mientras escondía dinero entre las páginas de los libros o guardaba llaves de repuesto en macetas falsas. Llamé a una amiga abogada. Le conté la situación por encima. Por si acaso, repetí. Ella no hizo muchas preguntas. Solo me pidió que documentara todo con cuidado. Que no dejara huecos. Leo empezó a dormir conmigo otra vez. No lo pidió. Solo apareció una noche, con su almohada y una mirada cansada. Me dijo: soñé que desaparecías. Le acaricié la cabeza. No respondí. Mamá seguía igual. Fría. Metódica. Atenta a cada fallo, cada descuido. Como si llevara una bitácora secreta. A veces la escuchaba hablando por teléfono, con frases como: esto no puede seguir así o: no pienso permitir que me lo arrebaten. No sabía a quién hablaba.
Pero el tono era el mismo que usó cuando mi padre decidió separarse. Un tono que no buscaba comprensión, sino control. Una noche la escuché entrar a la habitación de Leo. Fingí dormir. Sentí sus pasos lentos, su respiración densa. Luego una frase susurrada: «Tú no sabes todo lo que hice para tenerte cerca». Leo no respondió. Pero al día siguiente, no dibujó. Solo miró por la ventana, apretando el cuaderno contra el pecho. Imprimí copias del testamento. Escaneé las páginas más importantes. Las subí a la nube. Guardé un USB en el buzón de una vecina que apenas conozco. Le dejé una nota falsa, fotos del colegio. Gracias por imprimirlas. No era paranoia. Era instinto. Supervivencia. La abuela me dio un sobresellado. No lo abrí. Solo me dijo: «Si un día yo no puedo hablar, habla tú». Esa noche, vi a Leo dormir con la manta hasta la cabeza. Protegiéndose del mundo. Como yo lo hice tantas veces. Y supe que ya no quedaba espacio para dudar. El cajón de la cómoda no cerraba bien. Siempre chirriaba un poco, como si advirtiera que allí dentro había algo que no quería ser escondido. Una mañana, mientras buscaba un cargador viejo, lo abrí del todo y encontré una carpeta azul, doblada en dos. No era de la abuela. Era de mamá. En la etiqueta decía informe escolar, Leo. No recordaba haber visto eso antes. Lo abrí con el corazón acelerado. No era un informe cualquiera. Era una denuncia, un documento privado que alguien del colegio había escrito sin comunicármelo. Decía que Leo mostraba signos de inestabilidad emocional, que su figura materna no mostraba interés por corregir las actitudes pasivas del menor. Lo firmaba mi madre. Sin consultarme. Sin avisarme. Bajé la carpeta. El suelo se movía ligeramente bajo mis pies. Todo adquiría una claridad dolorosa. Mamá no solo lo juzgaba. Estaba preparando el terreno. Quería demostrar que yo no era apto. Que Leo necesitaba otra guía. Otra mano. Y lo peor, ella no se consideraba una amenaza. Se creía una salvadora. Esa noche la confronté. La carpeta en la mano. El corazón en la garganta. ¿Esto qué es? Ella no negó. Ni se sorprendió. Solo dijo: «Lo necesario». ¿Y tú decides qué es lo necesario? Yo lo veo con claridad. Tú no. Es mi hijo. Y también es mi nieto. Tengo derecho a protegerlo de ti si hace falta. Quise gritar. Pero no lo hice. Porque Leo estaba despierto. Escuchando, quizás desde el pasillo. En silencio. Como siempre. A veces es mejor callar que causar un escándalo. Esa frase me la repetía mi madre cuando era niño. Ahora entendía su verdadero peso. Era una amenaza disfrazada de consejo. Fui a buscar a la abuela. Ella me escuchó en silencio, como si ya lo supiera. Como si lo hubiera estado esperando. Yo también encontré algo, me dijo. Abrió su armario y sacó un sobre con papeles viejos. Recibos, cartas, incluso un informe médico que mencionaba episodios de agresividad controlada, durante mi infancia. Era de mamá. Un psicólogo la había evaluado cuando yo tenía 8 años. Nadie me lo dijo nunca. ¿Por qué guardaste esto? Porque no sabía qué hacer con ello. Y luego, porque me dio miedo. ¿Miedo? Esa palabra nunca había salido de la boca de la abuela. Y sin embargo, ahí estaba. Cruda. ¿Sincera? Leo apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. ¿Vamos a tener que irnos otra vez? Me agaché hasta su altura. No. Esta vez no vamos a huir. Me abrazó. Pequeño. Callado. Firme. Y supe que todo lo oculto estaba saliendo a la luz. Era domingo. El olor a sopa llenaba la casa, pero nadie tenía hambre. La abuela leía en silencio en su sillón. Leo dibujaba tumbado boca abajo en la alfombra.
Yo hojeaba la carpeta azul por 10ª vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Mamá entró con su andar decidido. Dejó su bolso en la silla del comedor. Ni un saludo. Solo la frase de siempre. ¿Otra vez en bata? Pareces enfermo. Levanté la vista. No respondí. Y el niño, siguió, sin mirarlo, sigue dibujando tonterías en vez de hacer algo útil. Leo no dijo nada. Ni siquiera alzó la vista. Solo apretó el lápiz hasta que se rompió la punta. Ese fue el instante. No hubo gritos. No hubo un escándalo. Me levanté, fui al armario, saqué la carpeta, y la dejé sobre la mesa frente a ella. Ya sé lo que estás haciendo. Sé que fuiste al colegio. Sé lo que escribiste. Ella me miró sin sorpresa. Como si esperara ese momento. Como si lo hubiera ensayado. Lo hice por él. No, lo hiciste por ti. Porque no soportas no tener el control. Ella sonrió. Esa sonrisa que usaba cuando creía que llevaba la ventaja. Tú nunca supiste lo que era ser madre. Ni lo sabrás. Tienes razón. No soy como tú. Por suerte. La abuela cerró su libro. Despacio. Se incorporó. Caminó hasta la mesa. Y habló. Yo cambié mi testamento, Estela. Todo va para Leo. Con custodia directa a su padre. Porque lo que tú haces no es educación. Es dominación. El rostro de mi madre se tensó. Por un momento, vi algo romperse detrás de sus ojos. Luego se recompuso. No puedes hacer eso. Ya lo hice. ¿Y si me pasa algo a mí? Preguntó ella, mirándome. ¿Quién te dice que Leo estará mejor contigo? Leo se levantó de la alfombra. Caminó hasta nosotros. Y dijo, con la voz más clara que le había oído en semanas. Yo. Ella lo miró. ¿El niño? Su nieto. La única persona que aún podía mirarla sin rabia. Y aún así, la desafió. ¿Qué has dicho? Prefiero estar con papá. Y con la abuela. No contigo. Silencio. Los niños no saben lo que dicen. Yo sí. Repitió él. Me agaché y lo abracé. Fuerte. Como si ese gesto pudiera sellar un pacto. Mamá recogió su bolso. Se marchó sin decir palabra. Cerró la puerta con más suavidad de la que esperaba. La abuela se sentó. ¿Exhausta? Leo volvió a la alfombra, donde el lápiz roto seguía allí, como símbolo de algo que ya no volvería. Y yo supe que esa fue la confirmación que necesitábamos. Tocó el timbre a las 7:43. Como si el reloj también supiera que ella nunca llegaba tarde a una confrontación. Yo ya estaba vestido, la carpeta azul en la mano, y la abuela sentada en la cocina, removiendo el té sin probarlo. Leo no salió de su cuarto. Lo dejamos así. Que fuera su elección. Abrí la puerta. Ahí estaba mi madre, con un abrigo que no le conocía. ¿Oscuro? Formal. Su expresión también. ¿Puedo pasar? Depende. Entró igual. Se sentó en el sillón como si aún le perteneciera. Observó la casa. Cada rincón. Como si algo le faltara o le sobrara. He hablado con un abogado. Dijo, sin rodeos. Yo también. Esto no es justo. Para ti. Para nadie. Le tendí la carpeta. No con rabia. Con calma. Esto no es una guerra. Pero tú la empezaste. Ella hojeó las hojas con lentitud. Deteniéndose en algunos párrafos. Frunciendo el ceño. Esto puede hacer daño. Ya lo hizo. Silencio. No quise herirte. No se trata de mí. Se trata de Leo. Yo solo quise hacer lo correcto. Él necesita estructura. Límites. Disciplina. Él necesita amor. Seguridad.
Y alguien que no lo haga sentir pequeño. Ella dejó caer las manos. Se quedó quieta. Como si por un segundo, el aire se hiciera demasiado espeso para moverse. ¿Sabes por qué nunca te abracé de niño? La pregunta me golpeó de forma inesperada. No respondí. Porque me dijeron que si lo hacía, te debilitaría. ¿Y les creíste? No. Pero me pareció más fácil. La abuela se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta el recibidor. Sacó un sobre del cajón. Lo dejó sobre la mesa frente a ella. Esto es copia del Nuevo Testamento. Y una carta notariada. Si intentas algo, ahí está todo. Mamá lo miró. No lo tocó. ¿Vas a echarme? No. Dije. Pero sí voy a proteger a mi hijo. Ella asintió lentamente. Como si, por primera vez, entendiera la dimensión de lo que estaba perdiendo. ¿Y él? Preguntó, señalando hacia el pasillo. ¿Va a perdonarme? Eso no depende de mí. Tampoco depende de ti lo que sienta por mí. No. Pero depende de mí que no vuelva a tener miedo. Se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se giró un segundo. Si me necesitas. No voy a necesitarte. Entonces, adiós. Eso sí depende de ti. Cerró la puerta sin fuerza. Como quien ya no espera volver. La abuela suspiró. Ha tardado más de lo que imaginé. Yo miré hacia el pasillo. Leo no había salido. Pero su cuaderno estaba abierto sobre la mesa. En la hoja nueva había una palabra escrita con trazo firme, a salvo. Y eso, era todo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No el silencio tenso de antes, sino uno nuevo. Más limpio. Como después de una tormenta. La abuela dejó de tejer por las tardes. Decía que le dolían los dedos, pero yo sabía que era más que eso. Mamá no volvió a llamar. Ni una nota. Ni una excusa. Ni una amenaza. Leo empezó a dormir mejor. Ya no apretaba los puños por la noche. Ya no murmuraba frases en sueños. A veces, simplemente dormía con los brazos estirados, como si se rindiera al descanso. Como si supiera, por fin, que podía hacerlo sin consecuencias. Reorganizamos la casa. Guardamos cosas. Donamos otras. Cambiamos los muebles del salón. Pusimos una planta nueva junto a la ventana, donde antes solía sentarse mamá con su té frío y su juicio mudo. La casa ya no hablaba de ella. Y eso se notaba. La abuela me entregó un llavero antiguo. Para la entrada del cuarto de arriba. Es tuyo ahora. No era solo un gesto. Era una herencia emocional. Una noche, al sacar la basura, vi a Leo en el porche, mirando las estrellas. ¿Sabes? Me dijo. Cuando la abuela se va a dormir, me quedo escuchando si respira. ¿Por qué? Porque quiero que se quede. Me arrodillé junto a él. Lo abracé fuerte. La abuela está. Y yo también. ¿Y ella? No hizo falta decir su nombre. Lo entendí. Ella también está. Pero en otro lugar. Lejos. Donde no puede hacer daño. Leo asintió. Como si bastara con eso. Esa semana, recibí una carta certificada. De parte de ella. No la abrí. La guardé en el mismo cajón donde la abuela guarda los recibos del gas, cosas que existen, pero que pueden esperar. La abuela empezó a salir con más frecuencia. Iba a un centro comunitario, a dar clases de lectura. A veces volvía con libros infantiles usados. Se los dejaba a Leo en su almohada, como si fueran pequeños regalos sin destinatario claro. Un día, mientras doblábamos ropa, me miró y dijo: hay pérdidas que pesan más cuando no se entienden. Pero también hay rupturas que curan. ¿Crees que ella lo entienda algún día? No sé. Pero lo importante es que tú sí. Esa noche cenamos los tres juntos. Había sopa, pan caliente y una vela encendida en el centro de la mesa.
Leo contó un chiste. La abuela se rió hasta llorar. Yo me permití, por primera vez en mucho tiempo, no pensar en mañana. Y cuando me acosté, Leo vino a mi lado con su manta. Ya no pedía permiso. Solo se acomodaba. ¿Sabes qué soñé? ¿Qué? Que estábamos en una casa nueva. Pero era la misma. ¿Y eso es bueno? Sí. Porque en el sueño, nadie gritaba. Lo abracé. Y supe que esa, era nuestra ruptura. Pero también, nuestro comienzo. El timbre del colegio volvió a sonar a las 8:15. Como siempre. Pero esta vez, Leo entró caminando con paso firme. Mochila a la espalda, dibujo en la mano. Había dibujado un árbol con raíces grandes, profundas. Se lo dio a su profesora sin decir mucho. Ella le sonrió. Y él, por primera vez, sonrió de vuelta. La casa olía a tostadas quemadas. La abuela había olvidado el pan en la tostadora. Se disculpó entre risas. No era la primera vez, pero ahora tenía gracia. Antes habría sido un motivo para el reproche. Ahora, solo era otra historia que contar. Puse una nueva foto en la pared del pasillo. Nosotros tres en la feria del pueblo, con algodón de azúcar y las caras manchadas. Un gesto simple. Pero era la primera vez que colgaba algo sin pensar si a mamá le parecería mal. La casa ya tenía otra atmósfera. Leo empezó a dejar sus zapatos en la entrada, por costumbre. Sus lápices volvieron a estar desordenados. Sus cuadernos, a medio abrir. Lo que antes me angustiaba, ahora me parecía prueba de vida. Empecé a trabajar desde casa, con horarios más flexibles. Me di permiso para estar. Para acompañar. Para corregir sin herir. Una tarde, mientras limpiaba la despensa, encontré una caja olvidada. Dentro, fotos antiguas. De mi madre, joven, con una sonrisa franca, sin dobleces. También había una carta de mi padre. Había escrito, no todos los que se van huyen. A veces, se están salvando. Cerré la caja sin ira. Sin nostalgia. Solo con comprensión. La abuela se hizo un chequeo médico. Salió todo bien. Sus piernas le duelen menos, y volvió a tejer, aunque solo por las tardes. Dice que ahora lo hace por placer. No por costumbre. Leo invitó a un compañero del colegio. Jugaron, rieron, desordenaron la casa entera. Cuando el otro niño se fue, Leo me dijo, no le grites, ¿vale? Es mi amigo. No grito, Leo. Ya no. Él asintió. Sin miedo. Sin duda. La psicopedagoga del colegio llamó. Dijo que Leo estaba más participativo. Más presente. Que ahora pedía la palabra. Que había dicho en clase que su color favorito era el verde, porque se parece a los abrazos. Caminamos juntos esa tarde. Leo encontró una piedra redonda y la guardó. Dijo que parecía algo antiguo y seguro. La abuela le hizo un hueco en su caja de tesoros. Ya no esperábamos el regreso de mi madre. Ni su llamada. Ni su juicio. Y sin embargo, había huecos. Pequeños. Invisibles. Como el lugar de la pared donde antes colgaba su abrigo. Como el florero sin flores de la repisa. Como el cuaderno de Leo, donde aún quedaban páginas en blanco. Pero ya no eran heridas. Solo espacios por llenar. Y cada día, sin que lo notáramos del todo, los estábamos llenando. El domingo por la tarde, la lluvia golpeaba suave contra los cristales. Leo estaba en el suelo del salón, armando una torre con bloques de madera. La abuela leía con sus gafas caídas en la punta de la nariz. Yo los observaba desde la cocina, taza en mano, con la certeza de que algo, lo esencial, ya no estaba roto. Pensé en mamá. No con rabia. Con distancia. Como se piensa en un país que se visitó una vez y al que ya no se quiere volver. A veces me pregunto si alguna vez supo amar. Si lo intentó, aunque fuera en silencio. Si su forma de educar era lo único que conocía. Pero luego recuerdo sus ojos cuando Leo la enfrentó.
Y pienso que, tal vez, lo único que no supo, fue escuchar. No hay peores heridas que las que se heredan. Lo entendí tarde. Pero a tiempo. Me vi a mí mismo, de niño, con una mochila demasiado grande, caminando por el pasillo de casa, repitiéndome que tenía que ser fuerte. Que llorar era perder. Que obedecer era sobrevivir. Y ahora veo a Leo, libre. Más lento, más suave. Con derecho a equivocarse. Con derecho a dudar. La abuela me contó que una vez intentó irse. Antes de que yo cumpliera 10 años. Que preparó una maleta, escondió algo de dinero, y escribió una nota. Pero nunca cruzó la puerta. ¿Por qué? Porque me asustó más el vacío que la herida. La abracé. No dije nada. Había tanto amor en ese gesto que las palabras sobraban. Esa noche soñé con mi padre. Estábamos en el jardín de la casa antigua. Él me daba un reloj roto y decía, no todos los relojes están para marcar la hora. Algunos son solo para recordar el tiempo perdido. Desperté con el corazón apretado. Pero en paz. Fui al cuarto de Leo. Dormía con una pierna fuera de la manta, el libro abierto en el pecho. Me senté en el borde de la cama y le recogí el mechón de pelo que le tapaba los ojos. Murmuró algo. No entendí. Pero sonrió. Y supe que, aunque no pudiéramos borrar el pasado, habíamos logrado algo más valioso, no repetirlo. La casa ya no tenía grietas. Solo cicatrices. Y hasta eso, en cierto modo, era hermoso. Encontré la bufanda gris de la abuela colgada detrás de la puerta, justo donde nunca la dejaba. Ya no la necesitaba. Me dijo que los inviernos eran más suaves cuando uno estaba bien acompañado. Leo guardó su cuaderno. El de las palabras sueltas. Lo envolvió en una bolsa y lo dejó en la repisa más alta del armario. ¿Por qué lo escondes? Pregunté. Porque ya no lo necesito para decir lo que siento. Me sonrió. Y algo en mí se aflojó. La abuela cocinó su guiso de lentejas por primera vez en meses. Dijo que era una celebración pequeña. Sin fecha. Sin motivo. Solo porque sí. Esa noche, mientras recogía la mesa, encontré el sobre que me había dado semanas atrás. El que me dijo que abriera si ella ya no podía hablar. Lo abrí. Dentro había una carta. Escrita con su letra firme, sin titubeos. Querido, si lees esto, es porque entendiste. No puedo protegerlos para siempre. Pero sí puedo dejarles la herramienta más poderosa, la certeza de que merecen paz. Y amor. El amor no siempre es ruidoso. A veces solo está en quedarse. En no repetir. En abrir la puerta cuando llaman y no tener miedo de quien está del otro lado. Gracias por quedarte. Gracias por romper el ciclo. Cuida de Leo. Y cuídate tú. Con todo lo que fui capaz de aprender a tiempo, abuela. La doblé con cuidado. La guardé entre las páginas del libro que ella siempre leía. Como una semilla. Leo eligió ver una película antigua. De dibujos animados. Se rió fuerte. Tapó sus ojos en una parte triste. Luego me miró, como si quisiera comprobar que yo seguía ahí. ¿Todo bien, papi? Sí. Todo bien. La casa estaba en silencio. No de ausencia. De calma. Apagué la luz del salón. Dejé los platos secarse solos. Me senté junto a él. Los créditos pasaban en la pantalla y la abuela dormía en su sillón, con la cabeza ladeada. Leo apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Crees que algún día vuelva? Tal vez, dije. Pero nosotros, no vamos a esperarla. Él asintió. Me levanté al día siguiente temprano. Fui al armario. Tomé la carpeta azul. Y la quemé, hoja por hoja, en la chimenea. El fuego no hizo ruido. Solo hizo espacio. Después, tomé la taza rota que había guardado por costumbre. La dejé en la basura. Y cerré la tapa con un clic firme. A veces, cerrar una puerta no es un gesto. Es una decisión.
Y yo ya la había tomado.